¿no? Y bueno, hoy día vamos a estar viendo ya la tercera parte, ¿sí? También con otra herramienta, ¿no? Principalmente que es para desarrollo colectivo, ¿ya? Y que nos va a servir como estábamos llevando las anteriores para la parte de argumentación de nuestros productos, ¿sí? Entonces, antes de comenzar la sesión como tal, no sé si hay dudas en cuanto al trabajo que vienen desarrollando, a la aplicación de algunas herramientas o en cuanto al desarrollo mismo de sus trabajos. Nos daremos unos 5 minutitos para despejar dudas. ¿Alguien tuviera alguna duda? Nadie a la una, nadie a las dos, nadie a las tres. Entonces me da a entender que todo está marchando bien, ¿no? Hemos ido aplicando las herramientas y también estamos desarrollando nuestros trabajos. Prácticamente ya estamos entrando a la tercera semana, entonces en la cuarta la idea es que ya tengamos nuestro producto final desarrollado como primer borrador y a partir de eso ustedes van a recibir una retroalimentación y se les va a asignar, ¿no? Ya un tutor que va a darles esta retroalimentación precisamente para que ustedes tengan un tiempo posteriormente a esto y ya puedan tener el trabajo final, ¿sí? Pero ya como producto del módulo 3 sería este primer borrador, ¿no? Que ya prácticamente tendría que estar como en limpio, de manera que el tutor que sea asignado ya pueda realmente hacer una retroalimentación sobre el trabajo completo, ¿sí? No sobre un avance. En este caso ya es el trabajo completo, la retroalimentación se les dará a partir de este trabajo mismo, ¿no? Y donde haya que complementar seguramente, entonces vamos a hacer eso o mejorar o argumentar o tal vez corrección de estilo, ya el tutor verá esto, ¿no? De acuerdo al avance de su trabajo. Y posteriormente a esto ya entregarán la versión final. ¿Listo? Entonces, para precisamente mejorar la parte de argumentación, ¿no? Y consolidar nuestro trabajo, es que vamos a presentar bueno, las herramientas que en este caso nos van a servir para trabajos grupales. ¿Listo? Entonces vamos a compartir pantalla y les voy a mostrar. Entonces, bueno, en cuanto a los contenidos, hemos ido ya viendo en estas semanas, ¿no? Lo que son las herramientas de imágenes, ¿no? Para la capitalización de conocimientos. La anterior semana hemos visto la parte de relatos orales, ¿no? En la capitalización de conocimientos. Y también ahora es bien importante hablar de la construcción colectiva, ¿sí? Que esa es otra parte bien importante, ¿no? En el proceso mismo de consolidación de los trabajos. ¿Por qué? Porque nos va a dar un soporte, ¿no? Un soporte de argumentación, pero ya no solamente desde nuestra experiencia, sino desde la experiencia de varios, ¿sí? Entonces, por eso es importante ir viendo esto. Y bueno, la siguiente vamos a ver ya como una forma de consolidar lo que es el trabajo mismo, la parte de la técnica escrita, ¿sí? Con eso estaríamos terminando el módulo. Entonces, ¿para qué básicamente nos sirve realizar una construcción colectiva? Uno, nos va a permitir confrontar ideas, ¿sí? Entonces, ya no solamente es mi experiencia, ¿no? Sino voy a confrontar mi experiencia o las ideas que he generado a partir de esta experiencia, voy a confrontar con las ideas de otros a partir de sus experiencias también. Seguramente en este confrontar ideas vamos a encontrar similitudes, pero también vamos a encontrar diferencias. Estas diferencias van a hacer que yo tenga un panorama mucho más grande. O sea, seguramente estas diferencias tienen que ver con algún aspecto, ¿verdad? Que yo no he tomado en cuenta o algo del contexto que tampoco
he tomado en cuenta, o sea, no me ha pasado en realidad. ¿Por qué? Porque en ese momento mi contexto era distinto. Entonces, todo esto me va a permitir a mí tener una información mucho más completa, un panorama mucho más completo, mucho más amplio también, ¿ya? Y no es que se va a contradecir como tal. Cuando hay esta confrontación, es importante ver el por qué, ¿sí? Y esto es algo que tengo que indagar más cuando hago el trabajo de grupos. Luego, también nos va a servir para clarificar experiencias y conocimientos, ¿sí? Entonces, puede ser que la experiencia que yo he tenido ha sido muy particular, ¿ya? Pero al conocer de otros, desde otros, voy a ver si realmente ha sido particular o se va repitiendo, ¿no? Y va mostrando algunas diferencias según contextos, según tiempos, según tipos de personajes, ¿sí? Entonces, me va a servir para clarificar la experiencia que yo he tenido y así vamos a tener un conocimiento mucho más sólido, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con confrontar ideas, pero sobre todo, cuando ya vamos a confrontar las ideas, tenemos que clarificar las experiencias, ¿sí? Para ver por qué ha tenido un resultado diferente cuando un docente externo lo ha hecho, pónganse otro docente lo ha aplicado, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a clarificar bien el por qué. De ahí puedo sacar recomendaciones, puedo sacar conclusiones, ya puedo sacar nuevos conocimientos también. También dice para tener diferentes miradas, ¿no? Lo que les había dicho, entonces, no solamente va a ser desde mi mirada, que puede ser subjetiva, ¿no? En un inicio, cuando no tengo soporte, sino va a tener la mirada de diferentes personas, diferentes profesionales, diferentes actores, ¿no? Que le van a dar un peso mucho más objetivo a mi trabajo. Ya no va a ser subjetivo, o sea, desde lo que yo percibo, sino va a ser ya más objetivo. ¿Por qué? Porque también está complementado con experiencia de otros y se ha encontrado similitudes en esto. También para tener hechos específicos y vivencias. Estos hechos específicos es importante. ¿Por qué? Porque principalmente porque esto nos da un pie ya para salir de la subjetividad y entrar en la objetividad. ¿Sí? Entonces ya no hablo de ejemplos simplemente, sino puedo hablar ya de hechos específicos. ¿Sí? Entonces, cuando digo hechos específicos, me estoy refiriendo, ¿no? A experiencias concretas, pero que son relevantes al punto donde estoy explicando. Puede ser en un subtítulo, por ejemplo. Entonces, si estoy hablando, por ejemplo, sobre economía solidaria, entonces algún hecho, alguna historia o una vivencia específica, ¿no? De una comunidad, por ejemplo, que haya practicado, ¿no? Modelos de economía solidaria va a tener mucho más peso porque ya no es algo subjetivo, sino la experiencia que han realizado lo va a volver objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la experiencia de esta comunidad ya se ha tenido una práctica, ¿no? Sobre economía solidaria. Y a partir de eso es que yo voy a rescatar sus aprendizajes, sus vivencias y todo lo demás. También me va a permitir mejorar la argumentación, porque ya no solamente va a ser desde mi mirada, sino va a ser desde la mirada también de otros actores. Entonces, puedo complementar con la mirada de los beneficiarios, puedo argumentar con la mirada de autoridades locales, ¿sí? Puedo también mejorar con mi argumentación con la mirada de otros profesionales que han trabajado también la temática, ¿sí? Entonces, de hecho, lo que yo estoy diciendo va a tener mucho más peso, ¿no? Cuando otros le den valor también a esto. O sea, en su compartida experiencia, vayan tocando temas que yo ya también estoy hablando, ¿sí? Entonces, van ratificando la importancia de lo que yo estoy diciendo. También va a permitir incorporar sentimientos y emociones a la producción. ¿Por qué
estamos hablando de que vamos a trabajar con experiencias, vamos a trabajar con hechos específicos, con vivencias, ¿sí? Y todo esto, ¿no? Cuando nos relatan, viene cargado de sentimientos y emociones, ¿no? Entonces, según la temática que estamos nosotros realizando, tendrá mayor o menor peso. Si estamos realizando algo de, por ejemplo, matemáticas, entonces seguramente sentimientos y emociones va a ser en menor nivel, ¿sí? Entonces, pero si estamos hablando de historia, por ejemplo, estamos hablando de turismo, estamos hablando de temas más sociales, entonces los sentimientos y emociones tienen que tener una carga mucho más alta para que el lector se pueda conectar mejor con lo que estamos diciendo. Y estos sentimientos y emociones los tenemos que apoyar en las vivencias y experiencias que nosotros estamos narrando, ¿sí? De esta manera no estamos creando una teoría nuevamente aburrida o una teoría que simplemente parece palabrería, ¿no? Sino estamos hablando de una información que tiene por detrás sentimientos, emociones, que está basada en experiencias concretas, en vivencias concretas, y esto le va a dar peso, ¿no? Le va a cambiar también el sentido a la producción que estamos haciendo. Ya no va a ser una producción fría, sino ya más bien una producción que va a tratar de conectar precisamente con los sentimientos y emociones. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que nosotros tenemos para la construcción colectiva? Va a variar, ya les vamos a mostrar en realidad 3 opciones, pero va a variar según lo que nosotros estamos pretendiendo realizar. O sea, según el trabajo que estamos realizando, podemos escoger alguna de las 3. ¿Ya? Entonces, la primera, que seguramente ya la conocen, es el mapa parlante. Este mapa parlante, cuando nosotros vamos a aplicarlo, ya no solamente para hacer diagnósticos participativos, sino para generar información relevante en una producción que estamos haciendo, nos va a ayudar a conocer el contexto, ¿sí? Sacar información valiosa del contexto. Por ejemplo, los que están escribiendo algo sobre turismo, sobre historia, ¿no? De las comunidades, esta técnica es clave, porque a partir de esto lo que primero vamos a hacer es identificar, por ejemplo, qué lugares son los turísticos, ¿no? De esta comunidad, ¿no? Y a partir de la identificación de estos lugares, tenemos que pedir al grupo que nos vaya narrando por qué es turístico, qué podemos encontrar, cuál es la historia de estos lugares, ¿sí? Entonces, ¿qué se practica en estos lugares? ¿Cómo son los rituales, no? ¿Cuál es la riqueza de los rituales que se va haciendo? ¿Por qué estos lugares son sagrados? ¿Qué tiene que hacer uno al momento de entrar en estos lugares? ¿Cómo pedimos permiso, por ejemplo, a la Pachamama en este caso? ¿O cómo pedimos permiso a precisamente las deidades que están en estos lugares? ¿Sí? Entonces vamos conociendo todo esto, pero nuestro recurso va a ser el mapa parlante y ahí nos van a ir identificando y según vayan identificando podemos ir desarrollando precisamente estas características, ¿sí? Entonces ahí podemos ver potenciales y ya cuando ustedes están escribiendo el libro de turismo, no solamente van a tener los lugares, sino la historia, van a tener incluso el comportamiento que uno tiene que tener al momento de visitar estos lugares. Entonces, se dan cuenta, ahí ustedes están conectando con la parte de sentimientos, emociones, vivencias, ¿no? El respeto que tiene que haber al momento de visitar y compartir con estas comunidades también. Entonces, en historia, lo mismo, ¿sí? Podemos ir conociendo, ¿no? ¿Qué hechos históricos ha habido en la comunidad? ¿Dónde ha ocurrido algunos hechos que han sido relevantes, por ejemplo, ¿no? Para esto, y cómo es que se ha dado esto, ¿sí? Podemos ir recuperando historias también a partir de esto, ¿no? O sea, conocer también familias, ¿no? Descendientes de personajes que han tenido en la comunidad, ¿sí? Entonces, podemos ir aplicando el mapa parlante precisamente para conocer el contexto. Algunos que están escribiendo también sobre desarrollo local, clave aplicar el mapa parlante, ¿no? Desarrollo económico local. Igual, entonces va a ser bien importante que ustedes puedan aplicar porque ahí nosotros podemos sacar, por ejemplo, la parte de vocaciones productivas, la parte de potencialidades productivas,
¿ya? Y ahí nosotros vamos identificando qué recursos tiene la comunidad. A partir de la identificación de recursos podemos ver las potencialidades, o sea, para qué tiene potencialidad la comunidad, pero también según las características geográficas que tiene la comunidad, cuál podría ser su vocación productiva, ¿sí? Entonces, en nuestra producción vamos a trabajar con los actores sobre esto. Ya hay trabajos muy bonitos que se han ido desarrollando. Por ejemplo, en Potosí, en Betanzos se hizo, y en una comunidad Yocaya, ya que también que está en Potosí también, y ahí se ha podido identificar esto que les digo, ¿no? Vocaciones productivas, ¿no? Potencialidades productivas. Entonces, el material que se desarrolló ahí fue llevado también al municipio para que pueda ser incorporado dentro de su plan, ¿no? Plan estratégico, ¿ya? Y puedan a partir de este documento ir viendo cuáles eran estos lugares, ¿no? Con potencialidad, ¿no? Donde el municipio podría ir incorporando también emprendimientos, ¿no? Comunitarios en este caso, ¿sí? Entonces, el mapa parlante es una herramienta bien importante al momento de realizar estas temáticas que les estoy nombrando, ¿no? Principalmente historia, turismo, desarrollo económico local, ¿sí? También seguramente algunos que están trabajando en salud, una doctora, por ejemplo, que aplicó esto, ¿no? Para ver la parte de plantas medicinales, ¿sí? Entonces, cuando hablaba de prácticas, entonces ellos podían identificar, ¿no? En este lugar, ¿no? En esta parte de la comunidad se produce tal cosa, ¿no? Y sirve para curar tal cosa, se prepara así, de esta manera, ¿no? En este otro lado hay esta otra hierba que se saca de esto, ¿no? Y nos sirve para esto. Entonces, ha podido ver en las comunidades cuáles eran las plantas medicinales que tenían y cómo las aplicaban. Entonces, a partir de eso ha podido desarrollar un trabajo muy, muy, muy bonito también, ¿sí? Entonces, el mapa parlante nos puede servir, es una opción y se puede adaptar de acuerdo también a la temática que estamos desarrollando. No se va a adaptar a todas. Por ejemplo, si estoy hablando de teatro, o sea, estoy escribiendo sobre teatro, el mapa parlante no va a ser muy relevante. Tal vez me va a ayudar para identificar dónde son, en un espacio geográfico, dónde son las comunidades con mayor población para realizar presentaciones, pónganse, pero no me va a servir, no me va a dar mayor insumos, tal vez, en la temática misma que estoy hablando sobre el teatro, ¿sí? Entonces, según la temática, es una opción para poder generar información desde los actores. ¿Sí? Ya no solamente es mi conocimiento, sino lo que quiero rescatar ahora es el conocimiento de otros para complementar lo que yo estoy haciendo. ¿Alguna duda en cuanto al mapa parlante? Ahí está la campanita. Nadie a la una. Julio, ¿tenías alguna Licenciado, duda? buenas noches. No, yo Julio, ¿cómo? tengo duda, licenciado. Lo han Nos va callado. tal vez posiblemente mandarme algo interesante para mi área, entonces no sé si algunos términos que usted ha introducido me parece interesante, pero en el apunte se nos ha ido y no sé si la grabación nos podía mandar. Sí, no se preocupen ustedes, que ya entre mañana y pasado, generalmente para comprimir se tarda un poquito, pero normalmente al día siguiente ya está colgada en el aula virtual y desde ahí lo pueden descargar. Ya están todas las sesiones sincrónicas que hemos tenido desde la primera sesión, ¿no? Está la primera, Gracias, la licenciado. segunda y mañana estaría la tercera. Si no es mañana, máximo estaría el día miércoles. Ya a veces por compresión tarda un poquito, pero normalmente siempre ha sido al día siguiente. ¿Ya? Entonces, Gracias, Daniel es quien lo va a colgar, entonces, como es capísimo, yo creo que mañana ya va a estar. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. gracias, licenciado. Entonces, ¿cómo aplicamos el mapa parlante? Normalmente se trabaja esto con miembros de una comunidad, ¿sí? En una comunidad específica y se les pide que alrededor de la comunidad, al centro de la comunidad, puedan dibujar, si se quiere, ¿no? La comunidad entera, o sea, más allá del poblado, si ustedes quieren.
¿ya? Y a partir de esto se va identificando lo que nos interesa como producción, lo que les decía, si estoy trabajando turismo, entonces los lugares, ¿no? Turísticos que tiene la comunidad, que vayan nombrando. Una vez que han hecho esta lluvia de ideas, recién, por cuestiones metodológicas, ¿no? Recién voy a empezar a indagar sobre cada lugar, ¿sí? Entonces voy a empezar a preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características tiene esto? ¿A qué tiempo está? Si hay movilidad o no hay movilidad, ¿no? ¿Cuál es la historia de esto? O sea, ¿qué prácticas hay sobre? O sea, todo lo que me interesa sacar. Sí, lo mismo en lo productivo. Entonces, primero voy a sacar todas las características que tiene, o sea, todas las, eh, todas las potencialidades, ¿no? Todo lo que se produce primero, ¿no ve? Y luego voy a ver ya todo lo que tiene como potencial la comunidad. Por ejemplo, si tiene ríos, ¿ya? Entonces, luego voy a ver si en estos ríos se puede hacer emprendimientos piscícolas, por ejemplo, ¿sí? O si tiene, por ejemplo, una montaña donde hay estuco, entonces, pero que no están aprovechando, entonces ahí yo ya puedo detectar potencialidades. Esta comunidad tiene esta potencialidad, pero su vocación es tal cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que les decía en Potosí, habían comunidades que su vocación estaba en la haba, más allá de que tenían leche, tenían también ríos donde había peces, o sea, pero para ellos su vocación como tal, donde se estaba caracterizando, era por la producción de haba, ¿ya? Y precisamente porque había una empresa que acopiaba todo esto y se lo sacaba fuera, ¿sí? Entonces, les convenía a los productores producir más haba, ¿ya? Entonces, producían leche en menor cantidad, pero sobre todo era el tema de haba, pero había que ver por qué, ¿ya? Entonces, el mapa, primero hacemos la lluvia de ideas de lo que estamos pensando y luego vamos indagando, ¿no? Si hay un río, por ejemplo, qué características tiene el río, ¿no? Si hay o no hay peces, ¿no? Si todo el año es, o sea, para ir sacando mayores cosas, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando en temas económicos. ¿Listo? Entonces, igual nuestra guía vamos a ir elaborando en nuestro mapa parlante. Luego, la otra técnica, que esta sí se aplica casi a cualquier temática, ¿ya? Entonces van a ser los grupos de discusión dirigidas, comúnmente conocidos como los grupos focales, ¿ya? Pero la característica que nosotros vamos a usar en esta es que nosotros lo vamos a aplicar para mejorar la argumentación, ¿ya? Entonces, a partir de esto, por ejemplo, si estoy trabajando una temática de sexualidad, ¿sí? Entonces, estoy hablando sobre cómo ven los jóvenes la educación sexual. Entonces, voy a hacer mi guía parecida a la de la entrevista, ¿ya? Donde me voy a tener como 6 a 8 preguntas, no se recomienda más, ¿ya? Un grupo de discusión dirigida no es recomendable que dure más de 1 hora, es igual que la entrevista prácticamente, ¿sí? Entonces podemos trabajar 1 hora con ellos porque después la atención que tengan y que nos van a prestar se va a dispersar. Entonces la información que nos den va a ir perdiendo calidad. ¿Sí? Normalmente entre 45 minutos a 1 hora es un tiempo prudencial y óptimo para poder desarrollar, sobre todo si estamos queriendo sacar información, ¿no? De experiencias y esto. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando con ellos en base a la guía y lo importante del grupo de discusión dirigida es que nosotros vamos a dejar que ellos, ¿no? Vayan decidiendo el orden de las ideas. O sea, normalmente al inicio igual hacemos una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cómo ven los jóvenes la educación sexual? Y vamos a tener seguramente una tarjeta por persona y ahí tenemos ya entre 8 y 10 ideas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos 11 personas, ¿sí? La persona de atrás es la que nos va a ayudar con los apuntes. Entonces, ahí tendríamos 11 ideas, ¿ya? Y en base a estas ideas, nosotros vamos a ayudar a ordenar y luego les vamos a preguntar cuál de estas creen que es la más importante y por qué. Y ahí va a haber la discusión entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿y cuál de estas se da con mayor
repetición en la práctica, o sea, cuál es la que más practican los jóvenes, ¿no? Entonces, igual, a partir de lo que han ido escribiendo, ellos van a priorizar y luego nos van a explicar el por qué, ¿no? Entonces, si hay algo, por ejemplo, alguno de ellos saca una historia que no siempre es de él, ¿no ves? Puede ser de otra persona o a veces es de él, pero lo cuenta como de otra persona. Entonces, para eso es importante que haya una otra persona que esté escribiendo o pedir permiso para grabar esa sesión, ¿sí? Y luego hacemos la transcripción de esto. Pero es bueno siempre que ustedes se vayan marcando qué historia es la que les está llamando la atención para que en el momento de la grabación también puedan saltar directo a esta parte, ¿sí? Y no tengan que hacer de cero. Entonces, en base a lo que ustedes ya están desarrollando, van sacando las conclusiones, van sacando ustedes la foto, ¿no? De lo que ellos están priorizando en el tema de tarjetas, pero en el cuaderno, que la persona que está anotando, está la argumentación del por qué le han dado ese orden, ¿sí? Entonces, esto les va a ayudar a tener experiencias concretas, ya, pero también a entender la importancia, ¿no? De esta discusión para saber cuál característica para ellos es más importante, ¿no? En una temática determinada. Si estamos hablando, por ejemplo, incluso del teatro, ¿no? Entonces, ¿por qué los jóvenes no hacen teatro? Entonces, ellos nos van a decir el por qué. Sí, no, es que es muy aburrido, nos hacen hacer en adelante nomás, entonces no aprendemos nada. Entonces seguramente nos van a dar y luego vamos a ver para ellos cuál de todo lo que han dicho es lo más importante. Entonces a partir de eso yo puedo concluir que para los jóvenes es bien importante el hecho de usar técnicas al momento de enseñarles teatro. O sea, el hecho de que los jóvenes, por ejemplo, no conocen que el teatro puede mejorar sus características de liderazgo. El teatro puede mejorar la dicción al momento de hablar, puede mejorar la argumentación de los jóvenes, ¿no? Que puede mejorar su postura y su oratoria. Entonces, todo esto los jóvenes no conocen, pero eso nosotros vamos a saber y vamos a hacer el soporte dentro de un grupo de discusión dirigida, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a tener bases para decir, bueno, en un grupo de jóvenes llegaron a la conclusión que el teatro no les ayuda en su desarrollo, ¿no? Porque solamente actúan y no se aplica técnicas, ¿no? Tales como, y vamos desarrollando las técnicas que son importantes para el desarrollo de estas habilidades que les decía, ¿sí? Entonces, en medicina lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prácticas que ustedes tienen, ¿no? Con mayor frecuencia. Entonces, vamos viendo qué es importante, por ejemplo, para esta comunidad, ¿no? O sea, ¿dónde está situado el centro de salud? ¿Dónde está situado una partera? No sé, ¿no? ¿Dónde está situado el médico naturista? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver por qué la gente no va tanto al centro de salud y va más al otro. Entonces, ahí voy a ir mejorando la argumentación de lo que yo voy a ir trabajando. Entonces, la guía que ustedes van a desarrollar tiene que basarse en la producción que ustedes están haciendo, ¿no? Y algo específico que les interese saber de un grupo determinado, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta sobre el grupo de discusión dirigida. Nadie a la una, nadie a las dos, nadie a las... ¿Julio? Licenciado, una consulta. Sí. ¿De cuánto más o menos tiene que estar compuesto un grupo de discusión? Más o menos, un promedio. Sí, mínimo, por lo menos 6 personas, ya porque, por ejemplo, hay grupos que han hecho con 4, dependiendo también, ¿no? La característica del grupo, pero con 4 es poco representativo, entonces mínimo se pide 6 y el óptimo está entre 8 a 10 personas, ¿sí? Entonces, mínimo podemos trabajar 6 hasta 10 personas. Se puede trabajar con 11 o 12, pero no más de eso, porque pierde también la riqueza de la participación. O sea, hay tanta participación que al final los tiempos son cortos, ¿no? Como todos tienen que participar y es importante que discutan a mayor cantidad, menor calidad también. Entonces, el número de 10
entre 8 y 10 es óptimo, ¿sí? Porque vamos a poder profundizar, pero también van a poder participar ellos. Y como les digo, lo ideal es que no haya más de 6 a 8 preguntas, ¿sí? Entonces, normalmente incluso hacemos nosotros grupos de discusión dirigida con unas 4, 5, 6 preguntas máximo, ¿sí? Dependiendo por eso la necesidad que ustedes tengan, ¿ya? Pero, o sea, lo recomendable es que no pase de las 8, ¿sí? De 8 preguntas porque va a durar mucho más de una hora y eso va a hacer que la calidad de la información se pierda. A menos que ustedes, por ejemplo, incorporen algún refrigerio, algo que haga que nuevamente ellos se refresquen, ¿sí? Y luego nuevamente continúan por otro periodo similar, ¿no? O sea, otros 45 minutos, por ejemplo. Pero eso ya ellos tienen que saber. Cuando van a un grupo focal, tienen que saber qué tiempo les va a demandar ese trabajo que están realizando, ¿sí? Para qué están viniendo y qué tiempo van a estar ahí, para que no se desesperen tampoco, ¿sí? Si no tengo así bueno, una comida grande, así por lo menos un refresco se puede dar, pero tiene que haber ese espacio, ¿no? De refrescarse, como un recreo pequeño, ¿no? Para poderle sacar de la temática y luego nuevamente, ¿no? Conectarse con lo que falta, ¿sí? Eso básicamente dentro del grupo. Gracias, licenciado. Listo. Y bueno, la tercera técnica que ustedes, bueno, son capísimos para manejarlas son los talleres grupales. Solo que aquí hay una característica. Los talleres normalmente nosotros los damos para formación, ¿no? Donde nosotros ya llevamos información hecha y lo que hacemos es socializar con ellos para llegar a conclusiones que nosotros creemos importantes. O sea, por ejemplo, si estamos hablando del coronavirus, entonces yo les voy a dar en el taller, ¿no? Temas para que ellos lleguen a la conclusión que es importante el uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos, ¿sí? Desinfección constante de ambientes, ¿sí? Entonces, pero yo voy a desarrollar uno por uno mis temas, ¿verdad? Este es el taller normal. En este caso va a funcionar al revés. Lo que nosotros vamos a hacer es darles preguntas motivadoras para que sean ellos los que desarrollen las temáticas. ¿Ya? Entonces, lo mismo, si estoy hablando de turismo, entonces podré trabajar desde la comunidad, ¿ya? Cómo es que se practica el turismo en la comunidad, cuáles son los lugares turísticos, ¿no? Entonces, ¿qué comidas típicas tienen ahí, ¿no? Entonces, cómo se llega al lugar, si hay guías, no hay guías. Entonces, yo voy trabajando en la característica de taller, ¿ya? Las preguntas motivadoras y ellos en trabajo de grupos van desarrollando la información y luego la socializan a todos. En la socialización es importante que todos estén de acuerdo, ¿sí? O es importante que los demás que no han participado en ese grupo puedan complementar esa información, ¿sí? De manera que esa información que está saliendo sea ratificada, sea verificada por todos los que están participando, ¿sí? Entonces, en el taller grupal ya no doy yo los temas como tal, sino soy quien más bien va a monitorear, ¿ya? Y a partir de las preguntas motivadoras por grupos, ¿no? Entonces voy a empezar a construir esta información y poderla socializar al conjunto en plenario, ¿sí? Entonces, el taller normalmente nos da más tiempo, ¿sí? Y un taller es recomendable que puedan estar entre 15 participantes, ya hasta 30 podemos tener, aunque el óptimo siempre es mejor trabajar con 20 por el tema de participación también. Ya, pues cuando a mayor cantidad, mayor participación, ya, y demanda mayor tiempo y muchas veces el nivel de atención baja, porque hasta que todos participen toma mucho tiempo y eso hace que los participantes salgan de la temática, ¿no? Y vayan divagando. Entonces, 20 participantes es buen número porque pueden hacer trabajo de grupos de 5 personas, entonces pueden trabajar 4 preguntas a la vez. Entonces, ahí puedo trabajar mayor cantidad de preguntas. No sé si estoy hablando, por ejemplo, de medicina natural,
con un grupo específicamente voy a trabajar las plantas medicinales que hay en la comunidad. Otro grupo me dirá cómo lo ponen en práctica. Otro grupo me dirá tal vez para qué enfermedades se va trabajando esto. Otro grupo me dirá en qué épocas del año se produce esto. ¿Sí? Entonces luego vamos haciendo como que el collage y ratificando con todos que toda la información sea verídica. ¿Sí? O sea, tenga un peso, tenga una aceptación por parte de ellos y a partir de eso puedo también conocer experiencias concretas, ¿no? Entonces, conocer, por ejemplo, en un grupo que compartan la experiencia más significativa para ellos en relación a las plantas, pónganse, ¿no? O sea, para alguien que realmente le ha marcado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tal vez a él le han hecho un tratamiento, algún familiar, ¿no? Algún amigo que ha visto que con estas plantas realmente ha superado una enfermedad. Entonces ahí podemos ir sacando estos hechos, vivencias, experiencias dentro de los grupos, ¿sí? Entonces el taller grupal les va a ayudar muchísimo, o sea, sobre todo porque también podemos trabajar por tipos de actores, ¿no? Entonces poder participar, por ejemplo, técnicos, pueden estar autoridades, pueden estar la población en general, ¿no? Entonces ya nos permite tener un taller multiactorial. Esa es la diferencia con el grupo de discusión dirigida, ¿sí? Antes que se me pase, ¿no? De los grupos focales. En los grupos focales, no hagan nunca, por favor, mezcla de actores. O sea, si estamos trabajando con jóvenes, el hecho de que esté, por ejemplo, un adulto, ya cuarta todo. Ya va a coartar porque hasta les va a juzgar, ¿no? Ay, ¿cómo van a hacer eso? Entonces, entre jóvenes, no. Entre jóvenes se van a abrir más y van a hablar un solo lenguaje. Si hay adultos, generalmente quien va a hablar más es el adulto, ¿sí? Porque los jóvenes se van a cortar y porque van a sentir que la experiencia del otro pesa más, ¿no? Entonces, no es bueno que ustedes junten actores cuando hacemos grupos de discusión dirigida. Si ustedes quieren trabajar temas que está relacionado más con autoridades, entonces hacemos un grupo focal solo de autoridades, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar con personas adultas, hacemos solo con personas adultas. O si la temática es bien importante para trabajar solo con mujeres, entonces solo con mujeres, solo con varones, ¿ya? Igual, ¿no? Solo con jóvenes o solo con niños en este caso. ¿Sí? Porque los grupos de discusión dirigida se puede aplicar desde los 6 años hasta los 99 años. ¿Sí? Se puede aplicar sin ningún problema, pero hay que separarlos por tipo de actor. En los talleres nos puede permitir tener una mayor gama, o sea, pueden estar jóvenes, adultos, y luego en los trabajos de grupo les juntamos, ¿sí? O sea, los juntamos por tipo de actor para tener una información específica o para tener puntos de vista distintos, ¿no? O sea, para el joven, por ejemplo, para los jóvenes, ¿qué relación tienen con la medicina tradicional, por ejemplo? ¿Sí? Tal vez ya no hay ninguna, hay que conocer el por qué. ¿Sí? Para los adultos, ¿cuál? ¿No? ¿Y por qué es tan importante para ellos? ¿No? Tal vez incluso personas adulto mayores. Entonces, para las personas adultas mayores, ¿por qué es importante? Entonces, ahí podemos ir viendo las diferencias por tipo de actor también, ¿no? Y para las autoridades, ¿no? sé si es que es o no es importante. Entonces, podemos tener ahí información que nos va a ayudar en esto, ¿sí? Entonces, el taller sí nos permite tener una mayor posibilidad de tener diferentes actores, ¿sí? Cosa que en el grupo focal no. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda sobre los talleres grupales. Por si acaso, en las lecturas de apoyo que ustedes tienen en el aula virtual, que ya lo han debido descargar seguramente, ahí está con mayor detalle, ¿sí? Y también, por ejemplo, en el grupo de discusión dirigida, ustedes van a ver un ejemplo de la guía, ¿no? Que tienen que realizar para poder aplicar, ¿sí? En el taller grupal lo que vamos a hacer es un instrumento metodológico, ¿ya? En el instrumento metodológico, que es igual, ¿no ve? Que cuando hacemos el taller en realidad, ¿no? Vamos viendo qué tiempos va a durar y las temáticas que vamos a ir desarrollando y tal vez las técnicas, ¿no? En este caso hacemos lo mismo. Entonces podemos usar, ¿no? Como técnicas el sociodrama, podemos usar incluso un video, la fotografía, pueden usar ustedes dinámicas, pueden usar trabajo de grupos, ¿sí? Entonces pueden usar collage, o sea,
infinidad de casos. Lo que sí es que nos sirve para provocar, ¿no?, en los participantes, ¿no?, la socialización de experiencias, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia. O sea, no les vamos a dar un tema con una dinámica, sino a partir de eso vamos a nosotros motivar que ellos compartan, ¿no? Ay, sí, con esta dinámica me he caído ahorita, ¿no? Y esto le ha pasado a usted. Sí, en la comunidad igual ha sido una vez, hemos planificado y en vano, mal nos ha ido con tal tema, ¿no? Entonces, a partir de eso yo voy a indagar, pero tiene que estar bien enfocado a la temática que yo estoy desarrollando, ¿sí? Entonces, no puede ser cualquier dinámica, cualquier juego, cualquier foto, ¿no? O sea, la fotografía tranquilamente se aplica en el taller, ya para el trabajo de grupos. Entonces, pero tiene que estar bien orientada a la temática que yo estoy desarrollando. ¿Listo? Eso en cuanto a los talleres. Entonces, les invito a que puedan leer el material de apoyo, ya porque ahí está con mayor detalle, ¿no?, todo lo que estamos hablando. Entonces, no sé si hay alguna duda en esta parte. Nadie a la una, nadie a las dos, nadie a las tres. Bueno, es algo que ustedes conocen, ¿no ven? Nada más es darle la vuelta. En vez de darles un tema específico que yo voy a abordar, es conocer sobre un tema específico desde los actores. Entonces es al revés, voy a tener 20 facilitadores y yo voy a ser el participante en este caso. Lo que no quiero en un taller es imponer lo que yo creo. Entonces, es bueno utilizar en los talleres una técnica que nosotros le llamamos el bobo canadiense. El bobo canadiense es una técnica que les va a ayudar a escuchar y conocer, ¿no?, a profundidad algo. Y va a hacer que ustedes dejen de lado todo lo que conocían sobre eso de manera inicial o todos los preconceptos a veces que tenemos sobre algo, ¿no? Entonces, es hacernos el bobo realmente, ¿no ve? O sea, es decir, aquí hay producción de plantas. Sí, claro, hay así, ¿no? Ahí me han contado que también se curan con algunos de ellos. Claro, hay tal, 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 Ay, tal. acúpame, Por más que yo sepa qué plantas hay, lo que quiero es que ellos me vayan contando. Entonces, al hacer la técnica del bobo, lo que estoy haciendo es que ellos se sientan expertos en la temática y van a ir compartiendo de mejor manera sus experiencias, sus conocimientos, sus vivencias. Yo no puedo juzgar, o sea, si yo digo en algún momento, ay, ¿cómo vas a hacer así? Ya está, ya la he matado. No me van a contar más porque van a decir, uy, él parece que sabe más, entonces mejor no le contamos porque tal vez estamos haciendo mal. Entonces, lo único que hago es escuchar y valorar todo lo que están diciendo, ¿sí? Y sobre eso voy profundizando. ¿Y con qué más mezclan? ¿Y de dónde compran? ¿Y a dónde venden? ¿No? Ah, qué bien. O sea, todo el tiempo hago el papel de bobo, o sea, de que alguien que no conoce, ¿sí? Entonces, sin juzgar, y ahí voy empoderando, si ustedes quieren, a los participantes, ¿sí? A los invitados que yo tengo para conocer sobre una temática. Eso es algo bien importante al momento de realizar los talleres, ¿sí? El bobo canadiense. Lo mismo en los grupos focales, apliquen el bobo canadiense. O sea, lo que siempre tienen que evitar es juzgar, ¿sí? O ustedes mostrarse como expertos en la temática. O sea, que ustedes conocen más que ellos. Ahí voy a coartar la participación. ¿Listo? Entonces vamos a ir compartiendo o vamos a ir profundizando más bien en el texto de apoyo. Les invito a que puedan hacer la lectura sobre esto. Listo, entonces estas son las 3 técnicas que nosotros les compartimos para la parte de construcción colectiva. Ya, estas técnicas ya nos van a ayudar para la última parte, que es la de argumentación. Entonces, espero que les haya ido muy bien con la parte de, ya la parte de revisión, ¿no?, que han ido haciendo general, para ver también que puedan ir unificando, ¿no?, su estilo, ¿no?, el estilo de las escrituras. Si es que están haciéndolo en primera persona, traten que todo esté en primera persona.
Y si están haciéndolo en tercera persona, que sea en tercera persona inclusiva. ¿Sí? Entonces, para que, bueno, dependiendo también del tipo de trabajo, ¿no? Normalmente el tercera persona es la que va a permitir generalizar y cuando hablamos de primera persona es la que va a permitir más bien que nosotros seamos guías, ¿no? Dentro de una producción y lo que el lector es el invitado, ¿no? Entonces él va a sentir que alguien le está contando. Pero cuando hablamos de la tercera persona inclusiva, ¿sí? Estamos hablando a que él sea parte, ¿no? Entonces nosotros se trabajó, no trabajamos con esto, ¿no? Entonces vamos incluyéndolo. Ya no hablo yo trabajé o trabajamos, ¿no? Sino nosotros trabajamos, ¿no? O sea, excluyendo, sino directamente trabajamos, ¿sí? Entonces ahí vamos nosotros incluyendo a la otra persona, al lector en este caso. Esa revisión es bien importante. Para esta semana el trabajo que les estoy pidiendo es que ahora sí tengan un índice en versión final. Ya, la primera les he pedido que hagan la revisión, ¿no? De todos los títulos, subtítulos, los que no tenían, y en una hojita lo puedan resumir, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar los vacíos, ¿no? Y si había también conexiones entre un subtítulo y otro, y si habían conexiones entre capítulos también, ¿no? O sea, hay un hilo conductor, si ustedes quieren, ya para que no parezcan libros separados, ¿no? O sea, temáticas que puede dar para un libro, otro para otro libro, otro para otro libro, sino que hay una conexión, un hilo conductor de todo. Y ahora, de esta semanita, es que ustedes puedan tener ya el índice en versión final. O sea, una vez que han hecho esa revisión y esa identificación de puntos flacos, ¿no? Entonces, o vacíos, entonces ahora vamos a tener ya una versión final, donde estén los capítulos, donde estén los subtítulos, ¿sí? Y en esa hojita es la que vamos a enviar ya como producto como el tercer producto. ¿Listo? Y ya según la necesidad de información, ustedes pueden ir escogiendo, ¿no? En este tiempo que les queda, alguna de las técnicas que hemos visto, ¿no? Sea el grupo focal, sea el mapa parlante, sean los talleres, ¿no? Que se los puede hacer también virtuales, ¿no? Con un grupo que podemos ir haciendo, o sea, por Zoom se podría ir haciendo talleres virtuales, ¿ya? Pero eso es según la necesidad de información que ustedes tengan, ¿no? O sea, también podemos ir aplicando la entrevista, ¿no? Entonces ya para eso hemos ido viendo, ¿no? La fotografía, ¿no? Que puede ser un agente motivador para realizar una entrevista con un grupo, ¿no? Donde me van a ir compartiendo, ¿no? Sus experiencias y conocimientos en relación a la temática que yo les estoy presentando en la fotografía. ¿Sí? Entonces eso de manera virtual también se puede hacer sin ningún problema, pero eso ya va a depender de la necesidad de información que ustedes tengan. También podemos usar, ¿no? La parte de revisión bibliográfica, ¿no? Fuentes secundarias para ir enriqueciendo, ¿no? Algunos puntos de nuestros trabajos, ¿no? O sea, según tal autor, nombra que es importante aplicar esto por este motivo. ¿Sí? Y esto puede ratificar lo que ustedes han visto en su práctica, ¿no? Tal como en la práctica que estamos realizando se pudo evidenciar porque los jóvenes han mostrado mayor empatía cuando se ha aplicado de esta manera, ¿no? Entonces ya va a ir ratificando lo que otro autor también ha visto, ¿sí? Lo que queremos al aplicar precisamente estas argumentaciones externas es que no sea una producción subjetiva, sino que también vamos a ir entrando a la objetividad al momento de confrontar nuestras ideas con las de otros, ¿sí? Ese es el trabajo que tendríamos que hacer, ¿no? Estas 2 semanas que nos faltan, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, si no, ya estuviéramos culminando. Y bueno, les invito a que vayan realizando este índice que sería el final, ¿ya? Y de este sí tendríamos retroalimentación, pero no es todo el trabajo, por si acaso, por favor, manden solamente 1 o 2 hojitas, que es el índice, ¿sí? El índice final que tendrían. Sobre eso sí vamos a hacer la retroalimentación
Y ese índice también luego se manda al tutor, porque ahí ya le permite tener una primera mirada inicial. El índice es la entrada a una producción. No importa que estemos haciendo un artículo, ¿no ves? Les había comentado. Igual pónganle los subtítulos que tiene su artículo y eso nos va a ayudar a ver la conexión entre ellos. Los que están haciendo artículos también vean siempre que, bueno, tienen la introducción, ¿no? Un pequeño resumen. Ya luego viene el cuerpo mismo, pero al final un artículo siempre tiene que tener conclusiones y recomendaciones, ya, porque es un artículo normalmente es un análisis que nosotros estamos haciendo de algo, de una temática determinada, y al final nosotros sacamos nuestras conclusiones, pero también recomendaciones que nacen a partir de la experiencia que se ha ido realizando, ¿sí? Eso también tómenlo en cuenta. Y cuando hagan su índice, que hayan, ¿no? Esos puntos se noten, conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Como parte del índice que van a mostrarnos para ver el panorama de su trabajo. ¿Listo? Eso, por favor, y cualquier cosita nos escriben. Ya en el aula virtual ya estoy colocando también, yo creo que mañana ya estará colgado los 2 libros, les estoy poniendo 2 libros de ejemplo, ¿sí? De versiones pasadas, ya, para que ustedes vean también que hay estilos, ¿no? Entre estilo y estilo. ¿Listo? Entonces los pueden descargar ya desde mañana, así como la sesión también. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y los estoy esperando el siguiente lunes con nuestra última sesión. ¿Listo? Hasta luego.